Arranquemos entonces por los hechos. Este jueves 18 de junio, como ustedes saben, como lo hemos informado a lo largo de nuestras emisiones, Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 424 y volvió a reconocer formalmente la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador. El documento, amigos y amigas, merece ser analizado con pinzas, pues, entre otras cosas, abre la puerta a la cooperación internacional para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada y faculta al Estado a coordinar acciones con otros países bajo el argumento de que el crimen que opera en Ecuador ya no es un problema exclusivamente nacional, sino, dice el presidente, es una amenaza regional. Descubriendo el agua tibia, ¿no? De hecho, horas antes, durante un evento en Santa Elena, el propio mandatario adelantaba que trabajará junto a varias naciones para combatir a estas estructuras criminales. ¿Cuáles naciones? No tenemos ni idea, porque en este país, para variar, la información escasea, se entrega a cuentagotas o simplemente no se dice. Pero el decreto no se queda ahí. También establece que el presidente podrá conceder indultos, rebajas o cambio de penas a militares, policías e incluso civiles que participen en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno. Y hay un punto que ha generado especial atención. El personal extranjero que participe en estas acciones gozará de inmunidad, conforme dice este decreto, conforme a los acuerdos internacionales que suscribe Ecuador. Es decir, efectivos o funcionarios de otros países podrían operar en territorio ecuatoriano bajo condiciones jurídicas especiales definidas por convenios bilaterales o multilaterales. Vamos a ver el show que se montó ayer, porque yo no puedo calificarlo de otra forma. Creo que sería injusto y sería también ingenuo, sería injusto con nuestra audiencia e ingenuo de nuestra parte creer que esto que se monta, ¿no? Esta parafernalia, este estilo hollywoodense, el tono épico, todo el montaje, la escenografía usada para hacer este gran anuncio de guerra total. Sería ingenuo, digo, creer que este sería ya el definitivo. Esta vez sí. Pero vamos a escuchar al presidente Daniel Noboa lo que decía ayer. Vamos a iniciar una etapa de ofensiva total, de guerra total. En esta etapa de guerra total vamos a necesitar no solo el compromiso de cada uno de los ecuatorianos, sino tener bien equipadas a nuestras Fuerzas Armadas, tener bien equipadas a cada una de las ramas, así mismo como nuestra Policía Nacional. Nuestros sistemas de inteligencia van a tener que trabajar de manera coordinada con sistemas de inteligencia y con grupos de inteligencia internacionales, y vamos a trabajar como nunca antes, en cooperación con varias naciones, para acabar con una amenaza que no es solo una amenaza al Ecuador, sino es una amenaza a la región. Seguiremos luchando, seguiremos con la misma fuerza y seguiremos defendiendo a todos los ecuatorianos. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión, y ese de ahí será nuestro éxito. Eso es lo que decía el presidente más temprano, ¿no? Pero vamos a colocar el video que les había pasado de la presidencia donde se muestra esta música, este show, esta épica, para que ustedes también puedan distinguir la puesta en escena. Y lo que les decía, esta construcción hollywoodense de la escenografía para mostrar ahora sí la guerra definitiva, la guerra total. Vamos a verlo. Visas, Ringe, personal, Ecuatorianos, hoy he firmado un decreto que fortalece la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador. A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad. Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo. Ajá, mucho show, presidente, mucha épica, mucha retórica de guerra. Demasiados discursos para tan pocos resultados, porque llevamos casi 3 años escuchando que estamos en una batalla decisiva contra el crimen organizado.
Pero los homicidios siguen, las extorsiones siguen. Los ecuatorianos continúan viviendo con miedo. Aquí lo único que parece avanzar con precisión militar es la propaganda, porque ustedes ven esta construcción, ¿no? Hay que analizar mucho desde la semiótica, cómo nos presenta esta música épica, además la retórica de guerra, él caminando acompañado de miles de soldados, además Giancarlo Lofredo, el ministro de Defensa, John Reinberg, el ministro del Interior, el más prolijo de los voceros, ¿no? Y ahora a este libreto suma un nuevo capítulo: cooperación extranjera, inmunidades especiales y una guerra total, eso sí dice, guerra total anunciada después de una reunión en el Pentágono. Curioso, después de años asegurándonos que el enemigo estaba identificado, que la estrategia estaba funcionando y que la victoria estaba cerca, resulta que hay que volver a declarar el conflicto. Hay que volver a prometer una ofensiva definitiva y volver a pedir facultades extraordinarias. Si esta es la victoria, presidente, no quiero imaginarme cómo luce la derrota, pues. Porque ya nos había dicho que las muertes violentas se están reduciendo, nos había dicho que ya todo está bajo control, que las cárceles están bajo control, que ya no hay tantas extorsiones, que se ha reducido el nivel de violencia, el nivel de inseguridad. Cualquier cosa puede parecer una reducción si comparamos con 2025, pues. 2025 fue el año más violento de la historia de nuestro país, con más de 9,000 muertes violentas. Entonces, cualquier cosa que se compare con ese año va a parecer positivo. Además, es de manual, ¿no? Es de manual. Primero generan terror, generan miedo, luego hacen que la gente, que la población esté en shock. Y luego aceptamos lo que en condiciones normales parecería inaceptable. La pregunta es si realmente estamos frente a una estrategia de seguridad o frente a una estrategia para acostumbrar a la sociedad a ceder cada vez más derechos a cambio de promesas que nunca terminan de cumplirse. Y hay un elemento que no debería pasar desapercibido. Según el propio Daniel Noboa, esta decisión llega después de su reciente reunión en el Pentágono. No es un detalle menor. De hecho, el presidente no habló de reforzar una estrategia ni de profundizar una cooperación existente. Habló de una ofensiva total, una guerra total. Y eso obliga a preguntarse algo bastante simple. Si llevamos casi 3 años, casi 2 años y medio, escuchando que estamos en guerra, ¿qué es exactamente lo que cambia ahora? Porque cuando se declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, se nos dijo que comenzaba una guerra. Cuando se militarizaron las calles, se nos dijo que era una guerra. Cuando se multiplicaron los estados de excepción, también era una guerra. Entonces, si hoy el gobierno anuncia una nueva guerra total, lo que implícitamente está reconociendo es que la estrategia anterior no alcanzó los resultados esperados. Esta es una cadena de fracasos, amigos y amigas. Es una especie de loop, ¿no? Estamos en un loop ahí, en una espiral permanente. Esta historia ya la vimos, ya la vivimos. Y vamos a ver precisamente lo que decía el presidente el 10 de enero de 2024, un día después de declarar el conflicto armado interno. Son poquitos segunditos, pero quiero que ustedes escuchen ese tono que utilizaba el presidente Noboa, esa épica, ¿no? Ese tono de esto se acaba, porque aquí somos los más rudos. 10 de enero de 2024. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos. Era un poquito más adelante donde se decía precisamente con un tono épico, ¿no? Un tono épico de esto termina porque termina. Pero bueno, un tono épico que también identificamos el 17 de julio de 2024, cuando el presidente se disfrazó de G.I. Joe, se puso traje militar, casco, etc. Y desde Durán anunciaba una ofensiva total. Vamos a verlo. A Durán nunca ha llegado el progreso, nunca ha llegado el desarrollo. Nunca le ha llegado un político que se amarre los pantalones y le devuelva la paz a sus ciudadanos. Esta es una cuna del viejo Ecuador, donde los ciudadanos han sido víctimas de un sistema corrupto que ha mantenido a la ciudad en la oscuridad, marginada y olvidada. El viejo Ecuador quiere que Durán siga siendo una sede del narcotráfico, perpetuando ciclos de violencia y desesperanza.
Pero nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la vida de los habitantes de Durán. Esto se acabó. Hoy estamos aquí para enfrentarlos de una buena vez. No venimos a Durán solo un día, estaremos aquí el tiempo que sea necesario para acabar con las mafias. Y no estoy solo, estamos aquí junto a los ministros del Nuevo Ecuador, listos para tomarnos Durán. A ustedes le han prometido de todo, se han reído de sus necesidades y cada 4 años les pidieron su voto. Pretendieron gobernar cual monarquía, solo para enriquecerse. ¿Y dónde están ahora? Escondidos, huyendo, tapándose entre las sombras para que las propias mafias no los maten. Todos han sido cómplices de lo que ha sucedido aquí por años. Hasta me han informado hace pocos minutos que en uno de los operativos de esta madrugada se ha desarticulado una especie de oficina paralela del municipio. Allí, aparentemente, se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. No se sorprendan si lo que viene es drástico. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas. El tiempo de los Glass y de los Muentes se acabó. 17 de julio de 2024, tienen las horas contadas. ¿Cuántas horas, presidente? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años tenemos que contar para que acabe definitivamente con las mafias? Y decía, ¿no? Noboa se toma Durán, decía Visionarias DC, y les había traído justamente ese video de Visionarias DC porque se ha convertido en otra de las plataformas que donde se promueve, ¿no?, la imagen del presidente. Y el titular era clarísimo: no se sorprendan si lo que viene es drástico. Ustedes han visto una política de seguridad drástica que, en efecto, combata a los grupos de delincuencia organizada. Marzo de 2026 anuncia siguiente fase de la guerra. Vamos a escuchar al presidente Daniel Noboa. Marzo de 2026. Nuestro pueblo necesita vivir en paz. Por eso, este mes, lucharemos con nuestros aliados de la región en operaciones militares y policiales muy importantes. La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora. La siguiente fase de combate, la siguiente fase de la guerra. ¿Qué fase? ¿En qué fase estaremos ahora? Yo me pregunto, y es una pregunta seria, ¿en qué fase estaremos ahora? Porque todo el tiempo, ¿no?, se habla de esta guerra que no termina de concretarse ni tampoco que está dando resultados. Y vamos a escuchar al vocero más prolijo del gobierno nacional. Vamos a escuchar a John Reinberg, que decía: quédense en sus casas porque estamos en guerra. Quédense en sus casas. Estamos en una guerra. Estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, así que es fundamental y necesario que permanezcan en sus casas en los horarios que el señor presidente ha dicho, que es a partir de las 11 de la noche que comienza el toque de queda y hasta las 5 de la mañana desde el 15 de marzo hasta el 31 de marzo. ¿Qué pasa con quienes inician? Daniel Argüello se está quejando de que ponemos los videos del presidente Daniel Noboa. Querido Daniel, hay que ponerlos en evidencia. Hay que mostrar que esta retórica, que lo que nos están diciendo ahora no es algo nuevo, que esto ya es un discurso reciclado, que el presidente Daniel Noboa ha dicho una y otra vez que estamos en guerra, que esta es la definitiva y que esta es la ofensiva total. Hay que ponerlo para que con sus propias palabras quede al desnudo, para que esta estrategia quede al descubierto, porque no es nada nuevo. Y esto por mencionar algunos casos, ¿no? ¿No se acuerdan que también nos anunciaron con bombos y platillos que el FBI ya estaba en Ecuador y que aquello marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado? ¿No se acuerdan de todas las veces que nos prometieron que ahora sí, que esta vez sí, que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, que ya no vamos a tener que sufrir extorsiones, inseguridad, asesinatos, homicidios? Ya se olvidaron de aquella finca lechera que fue bombardeada y presentada como si se tratara de la operación militar más contundente de nuestra historia reciente. Ya se olvidaron de los operativos convertidos en espectáculos mediáticos,
de esas imágenes cuidadosamente producidas y de esos anuncios triunfalistas que luego chocaban una vez más con la realidad, porque estamos acostumbrados a eso, a que choque este discurso épico, este discurso grandilocuente con la realidad una y otra vez. Entonces, amigos y amigas, tranquilos, tenemos que estar tranquilos, porque aparentemente el problema no era que la estrategia no funcionara, pues, sino que necesitaba un relanzamiento. Algo así como cuando una película es malísima, ¿no? Una película es malísima, fracasa en taquilla, nadie la va a ver, nadie va a los cines a verla y deciden volver a estrenarla, pero con un nuevo afiche. Mismos protagonistas, mismo guión, mismos resultados, pero ahora con un nombre más impactante. Guerra total. Esta vez sí nos dicen, ¿no? Ahora sí, definitivamente sí. Palabra de gobierno. Y claro, uno no puede evitar preguntarse si este relanzamiento responde únicamente a razones de seguridad o si también tiene que ver algo con la popularidad del presidente, pues porque la popularidad presidencial está de bajada, está en caída libre. Entonces, como ustedes decían en algunos de sus comentarios, esto es porque se vienen las elecciones seccionales. Y si las cosas siguen como están, probablemente ADN no va a lograr ni una sola junta parroquial siquiera, pues. ¿Es esta una estrategia electoral, presidente? ¿Es esta una nueva forma de llamar la atención de los electores, de los ecuatorianos? ¿Es una estrategia de cara a las elecciones seccionales de noviembre? Vamos a ver lo que decía Caroline Ávila. Ustedes la conocen bastante bien. Es una destacada analista que decía ahí ayer, hacía su lectura en la red social X, ¿no? Decía detalles. El gobierno sabe que le ha ido bien cuando se instala en la agenda de seguridad. Más todavía si es bajo apoyo internacional. Sube 5 puntos cuando eso sucede. Ejemplo, marzo de 2026. Sin embargo, hay un elemento nuevo. Solo un 23% de confianza. Esto según el CIES mayo de 2026. El anuncio del presidente no es novedoso. De hecho, reitera prácticas, mensajes de actores. Si repitiendo fórmulas espera cambios, creo que el gobierno se equivoca. En todo caso, es una forma de entregar información sobre viajes, así es, nos dijo algo sobre el Pentágono, algo nos enteramos, ¿no? ¿Qué más dice Caroline? De agregar novedad al discurso, fíjese que ya no se habla de Nuevo Ecuador, y de recordarles a los ecuatorianos a qué se enfrentan. Así las cosas, hay que seguir leyendo reacciones para luego explicarnos qué pasó. Y amigos y amigas, a mi juicio, es un reconocimiento del fracaso de Noboa en materia de seguridad. Porque ningún gobierno lanza una nueva ofensiva cuando considera que va ganando, pues. Ningún gobierno busca apoyo internacional, inmunidades especiales y nuevos mecanismos extraordinarios cuando cree que tiene la situación bajo control. Lo que estamos viendo es la admisión de que, pese a que nos han dicho que ya estamos triunfando, que hay mejores cifras, que la violencia se está reduciendo, que los homicidios se están reduciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a todos los discursos triunfalistas, pese a las cadenas nacionales, pese a las promesas de derrotar a las estructuras criminales, Ecuador sigue atrapado en una crisis de seguridad que no ha podido ser resuelta. Y ojo, hay aspectos del decreto que no pueden ser minimizados. Porque ahorita yo estoy un poco satirizando, ¿no? Un poco burlándome, si se quiere, de este relanzamiento con un nuevo afiche de una nueva guerra. Pero hay aspectos que no pueden ser minimizados. A mi juicio, uno de los temas más graves es la ambigüedad. Cuando un decreto habla de militares y policías, sabemos al menos formalmente ¿de quiénes estamos hablando? Instituciones armadas del Estado con cadena de mando, régimen disciplinario, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales, responsabilidades constitucionales, qué sé yo. Pero cuando el decreto incorpora a civiles como posibles participantes en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno, la pregunta es ¿qué civiles? ¿Civiles ecuatorianos? ¿Civiles extranjeros? ¿Contratistas privados? Personal de inteligencia, empresas de seguridad, asesores armados, mercenarios. Eric Prince y su ejército de civiles mercenarios. ¿A qué civiles nos estamos refiriendo exactamente cuando colocamos esa palabra en el decreto? Y queridos amigos y amigas, en una democracia, la seguridad pública y la defensa no pueden operar en zonas grises. Si el Estado abre la puerta
para que actores civiles participen en una guerra entre comillas, porque es la retórica que maneja, ¿no? Es la narrativa que maneja este gobierno, en una guerra interna. Y además anticipa la posibilidad de indultarlos, de rebajarles penas o conmutarles sanciones. Lo que está haciendo es crear un margen peligrosísimo de impunidad preventiva. Y ahí está probablemente el corazón del problema. El decreto no dice bajo qué condiciones esos civiles podrían intervenir, quién los autorizaría, quién los comandaría, qué armas podrían portar, qué funciones cumplirían, ante qué autoridad rendirían cuentas y qué pasaría si cometen abusos. No son detalles, estamos hablando de la frontera entre el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, quien además debería tener el monopolio de la fuerza, ¿no? Y la posible tercerización de la violencia. Porque si esos civiles son simples ciudadanos, el riesgo es empujar al país hacia la lógica de las autodefensas. Justicia por mano propia, o grupos parapoliciales o grupos paramilitares, y vayan a ver en Colombia lo que ha pasado. El profe Wilson Robalino, en el editorial que leí, en el editorial de Radio Pichincha, lo decía con claridad. En la región, en América Latina, tenemos sobradas muestras de lo que pasa cuando se forman estos paramilitares, estos grupos parapoliciales o paramilitares. Vayan a ver ahora mismo lo que está pasando en Bolivia. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha armado a grupos paramilitares y parapoliciales. Es lo que están denunciando las organizaciones sociales. ¿Saben para qué? Para combatir, para reprimir, para enfrentar, para colocarse como fuerzas de choque de los manifestantes, de aquellos que están disintiendo con el gobierno, de aquellos que se oponen al gobierno, de aquellos a los que las políticas impulsadas por el gobierno de Bolivia no les parece bien. Bolivia lleva ya más de 40 días, si no me equivoco, en una paralización total, en un paro nacional, y no ha habido forma de controlar aquello. El monopolio de la fuerza se ha roto porque hay grupos paramilitares y parapoliciales que se están vestidos de civiles enfrentando precisamente con estos grupos de manifestantes. Entonces, tenemos que mirar a la región para entender lo que está pasando también, porque si son contratistas privados, el riesgo es abrir la puerta a una privatización de la guerra interna, y si son extranjeros vinculados a operaciones de seguridad, de inteligencia o entrenamiento, entonces la discusión escala todavía más. ¿Estamos frente a cooperación internacional o frente a la presencia operativa de actores armados no estatales? El lenguaje del decreto es especialmente peligroso porque mezcla 3 elementos que pueden resultar explosivos: conflicto armado interno, participación civil e indultos presidenciales. Eso puede mandar un mensaje muy peligroso. Participe, actúe, intervenga, y si algo sale mal, luego vemos cómo se le perdona. Eso, amigos y amigas, eso no fortalece al Estado de Derecho, lo erosiona. Veamos lo que decía Fernando Bastias, un reconocido defensor de derechos humanos en la red social X, que me parece que es importante destacarlo, tomarlo en cuenta y aprendernos de memoria si es necesario, porque aquí está la parte medular de la crítica, del cuestionamiento a este decreto ejecutivo. Vamos a ver lo que decía Fernando Bastias. Sobre el decreto bélico 424, el monopolio legítimo de la fuerza corresponde al Estado y se ejerce a través de sus agentes bajo estrictos límites constitucionales y legales. Esta premisa existe para proteger la integridad personal de las personas y evitar que el uso de la fuerza quede en manos de actores sin control, es lo que les estoy diciendo, ni responsabilidad jurídica. Delegar o transferir esa facultad a terceros resulta incompatible con el marco constitucional ecuatoriano, más aún cuando los acuerdos de cooperación militar con Estados extranjeros se refiere a apoyo logístico, capacitación, formación, intercambio de información e inteligencia, pero no contemplan la participación directa en operaciones terrestres ni acciones de combate. Mucho ruido, muchas dudas de constitucionalidad y enormes riesgos para la población. Mientras tanto, los resultados siguen siendo escasos y las soluciones estructurales a la crisis de seguridad continúan ausentes. Juegan con nuestras vidas, decía precisamente Fernando Bastias. Y Andrés Reliche me pasaba precisamente un mensajito, un tuit de Fernando que continuaba, ¿no?, a este tuit que yo no lo había visto. Dice Fernando: sin mencionar que los indultos anunciados son inejecutables. Ningún juez permitirá que se viole flagrantemente la Constitución que impide indultar a responsables de graves violaciones de derechos humanos. Es un saludo
a la bandera y es mentirles a las Fuerzas Armadas. Es lo que decía Fernando Bastias. Y ahorita acabo de ver un mensaje que me pone Andrés en el sentido de que decía Noboa, tienen las horas contadas, ¿no? Tienen las horas contadas. Del 17 de junio de 2026 al 19 de junio de 2026 hubo 732 días. 732 días por 24 horas de un día sale un total de 17.568 horas. ¿Tienen las horas contadas? Bueno, sigan contando, sigan contando. Esas son las horas contadas de las que hablaba Noboa. Además, cuando un gobierno habla de guerra total, el margen para los excesos se amplía. Las guerras totales suelen justificarlo todo, ¿no? La urgencia, el secreto, la excepcionalidad, la suspensión de controles, la flexibilización de responsabilidades. Y por eso, precisamente, las democracias necesitan límites muy claros. Cuando se invoca una retórica bélica, no basta con decir que se combate el crimen organizado, hay que explicar cómo, con quiénes, bajo qué normas y con qué controles. Hay que explicarlo todo muy ampliamente, no dejar zonas grises. Por eso, la Corte Constitucional tiene que asumir un rol protagónico. No puede mirar este decreto como un trámite más ni limitarse a una revisión formal. La Corte debe convertirse en el contrapeso institucional que examine los alcances reales de esta medida. Porque en un país golpeado por la violencia, la tentación autoritaria siempre viene disfrazada de eficacia. Pero ningún gobierno puede combatir al crimen debilitando las reglas básicas del Estado constitucional. La seguridad importa, por supuesto que sí, pero precisamente por eso debe estar sometida a controles. Sin límites claros, una guerra contra el crimen puede convertirse muy rápido en una guerra contra las garantías, contra los derechos que usted, querido amigo y amiga, tiene. Y claro que todos queremos resultados. Todos queremos que la seguridad mejore, que se terminen las muertes violentas. Queremos dejar de sentir esta sensación cuando salimos a las calles, ¿no? Mirar a todos lados, sentir miedo, sospechar de absolutamente todo. Queremos dejar de seguir contando muertos como si fueran goles del mundial. Y ya no hay tiempo para experimentos ni anuncios grandilocuentes, porque mientras el presidente usa todo este aparataje comunicacional para proyectar esa imagen de grandeza, ¿no? Ese ser casi magnánimo, la gente sigue sufriendo la ausencia del Estado. Quiero mostrarles las escenas registradas la noche de ayer en el barrio La Ecuatoriana. ¿Ustedes conocen La Ecuatoriana? La Ecuatoriana está en Chillogallo, al sur de Quito. Yo la conozco muy bien porque nací allí. Ayer me mandaban imágenes de cómo la gente está sufriendo las consecuencias de la inseguridad. Mientras el presidente se rodea de carros blindados, de tanquetas militares, de este mensaje, ¿no? De este mensaje súper épico, grandilocuente, con música heroica, con ese tono de que ya estamos a punto de obtener la victoria. La gente común y corriente, la gente como usted y como yo, está sufriendo la inseguridad a diario. Y quiero mostrarles estas imágenes porque miles de personas salieron a la calle ayer, hicieron una marcha pacífica para exigir seguridad. Vamos a ver las imágenes, si es que podemos colocarlas, y las voy a ir narrando. Precisamente ayer miles de vecinos salieron a las calles en el barrio La Ecuatoriana, en esta ciudadela La Ecuatoriana, ubicada al sur de Quito, en Chillogallo. Ven ustedes allí, madres, padres de familia, ancianos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres, sencillos, trabajadores, la clase obrera de nuestro país, cobijados por la bandera del Ecuador, saliendo a exigir mejores días. Saliendo a exigir más seguridad, saliendo a exigir lo básico, que el Estado garantice su vida. Y vamos a escuchar precisamente al presidente del barrio La Ecuatoriana que narraba una situación además triste, porque así como este barrio, un barrio sencillo, un barrio humilde, un barrio de obreros y obreras en el sur de Quito, está sufriendo la violencia, ¿cuántos barrios más en el país estarán atravesando las mismas escenas, ¿no? La misma realidad? Vamos a escuchar lo que decía precisamente el presidente del barrio. Esta noche estamos aquí los vecinos de la ciudadela La Ecuatoriana haciendo una marcha de seguridad porque estamos queriendo exigir más seguridad. El día de ayer tuvimos una gran conmoción en nuestro barrio. En una hora, 8 robos, un fallecido y 2 jóvenes que fueron apuñalados. Entonces, como ciudadela
La Ecuatoriana estamos organizados y entonces lo que estamos solicitando es más presencia policial. Por eso hoy ven aquí cómo el barrio, los vecinos se han unido y estamos en esta lucha porque necesitamos sentirnos seguros. Estamos en esta lucha porque necesitamos sentirnos seguros. Eso es lo que decía. Mientras el gobierno nos vende una y otra vez el show, la realidad sigue golpeando en la cara a la gente más pobre y la ausencia del Estado se nota. Pero además, Noboa nos sigue marcando la agenda, ¿no? Otra vez no vamos a hablar de Progen. Otra vez, no vamos a hablar de los casos de corrupción, de las negligencias del Estado, de la complicidad de ciertas autoridades del gobierno en casos de corrupción como el de Progen y de ATM. Otra vez el gobierno nos marca la agenda. Pero hay que hablar de la gente pobre, hay que hablar de la gente que está padeciendo no solo la inseguridad, sino la ausencia del Estado en materia de salud, por ejemplo. Ya nos olvidamos que hace 4 semanas el presidente había prometido que en 3 semanas ya estaría resuelto el tema del abastecimiento. ¿Se acuerdan cuándo nos prometió? En esa carta en la que hablaba de los autos de lujo con los que trataba de combatir la enfermedad de su padre, en esa carta en la que explicaba el título de la viña, que por cierto nunca más se volvió a hablar, ¿no? En esa carta en la que en salud decía, en 3 semanas ya todo está resuelto, tenemos grandes noticias. Bueno, presidente, han pasado 4 semanas. Y les quería contar algo. Ayer me escribía precisamente sobre este tema Jacqueline Campo. Ella decía y denunciaba el caso de Jorge González. Jorge padece 3 enfermedades autoinmunes y lleva más de 1 año sin recibir su tratamiento porque el Estado no es capaz de proveerle. Jorge viajó desde Zaruma para pedir afuera de Carondelet que compren las medicinas que necesitan miles de pacientes. Y quiero que vean este video y se conmuevan conmigo, porque si esto no les moviliza, si esto no mueve sus fibras más sensibles, ya no sé qué. Vamos a ver este video. Señor presidente, ayúdeme por favor, tenga misericordia de los enfermos. Esto es lo que soy por su culpa, 1 año sin medicina en el seguro. Su mujer en 9 meses a su título. Aquí estoy muriéndome, pudriéndome. Señor presidente, ayúdeme, ten misericordia. Esto soy. Mi nombre es Jorge González. Vengo de la ciudad de Zaruma. Buenos días. Buenos días. Esa, queridos amigas y amigos, esa es la verdadera emergencia nacional. Esta es la guerra que miles de familias libran todos los días. La guerra contra hospitales desabastecidos, contra la burocracia, contra el abandono, contra la corrupción, contra la indiferencia. Porque mientras el poder habla de enemigos externos y ofensivas históricas, mientras Noboa habla de guerras definitivas, hay ciudadanos que siguen esperando que el Estado cumpla con lo más elemental: proteger la vida de su propia gente. No dejemos que el presidente nos marque la agenda y reclamemos esto, que son derechos de todos los ecuatorianos.